Hola, estamos en vivo en Liga Revueltas, de vuelta, y pues tenemos a otro gran artista con nosotros, el señor George Moore, que mañana expone en La Máquina. ¿Cómo estás, George? Muy bien, Rodrigo. Hola. Esta exposición, hablamos de los colores, ¿cómo se llama? Red, Green, Blue, como RGB, como el perfil de color. El perfil del color de lo que más abunda, ¿no? Sí. Digamos, sí. Es una... Bueno, ¿cuánto tiempo en Oaxaca? Como empezando a platicar. Yo llegué a Oaxaca en 97, hace, ¿qué será? 25 años más o menos. 25 años. ¿Cómo ha sido estos 25 años? Fantástico. Yo encontré un lugar para trabajar, pues un público, digamos, pequeño, pero que siento que me entiende, que aprecia mi obra de alguna forma. Muchos amigos y bueno, estoy muy contento aquí. La expo aquí en La Máquina, ahorita me comentabas que bueno, tiene un hilo conductor, y que el hilo conductor es básicamente como la variedad, ¿no? La variedad de propuestas, la variedad de formas. ¿Cómo conjuntaste esta expo? Empieza con unos grabados con formas más o menos industriales, como engranes, círculos, cosas así. Y partiendo de esto, escogí obras que estaban inspiradas en estos dibujos. Yo siempre trabajo a base de dibujo para planear mis pinturas. A veces mis pinturas son muy grandes, muy elaborados, pero el dibujo siempre como el punto de partida. El dibujo, sí, ¿no? Pero ¿desde cuándo surge, o mejor dicho, en qué momento de tu vida, de tu juventud, dijiste, bueno, me voy a dedicar a esto? Estabas dibujando y dijiste, me voy a dedicar a hacer esto el resto de mi vida. ¿Hubo como un momento o fue sucediendo? Pues sí, hubo un momento, me da un poco de pena contártelo, pero estaba en un museo en Nueva York, vivía en Nueva York, tenía como 17, 18 años, y vi una exposición de pintura abstracta de los años 50, y había un cuadro que se llama La Guerra de los Tres Soles o algo así, y era como explosiones de color muy abstracta, y me saco de onda. Y bueno, ya había estudiado arte, pero esto era como, bueno, yo quiero hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Pues me emocionaba, me sentí que, bueno, más que todo es ese sentido en la piel que, en inglés se dice chill, o sea, escalofrío, ¿no? Escalofrío. Escalofrío. Pues fue un momento de mucha emoción, pero cosa más muy física, muy sensual, muy así apasionada, digamos. ¿Desde niño dibujabas o empezaste a tomar talleres? Caricaturas, dibujaba los Beatles, dibujaba los jugadores de béisbol, los políticos, mi familia, y pues empecé más en serio como adolescente. Me gustó mucho los dibujos de Egon Schiele, no sé si te suena, este artista austriaco que de hecho murió en la pandemia de la influencia española. Pero yo pasé un tiempo estudiando en Europa y pues pasé todo mi tiempo en los museos, viendo exposiciones, dibujando, fui al zoo muchas veces, a los animales. Y esto de hecho retomé cuando volví a Europa en el año 2000, hice una serie de los simios. Y hay un cuadro aquí que pues es parte de esta serie, que se llama El origen del chisme. El origen del chisme, órale. Ya había antecedentes de gente que pintara, que se Mi dedicara al abuela arte en tu pintaba, familia. mi abuela era pintora, hacía muchos retratos, tenía unos tíos poetas, etcétera, pero mis padres siempre tenían mucha arte en la casa, más que todo las obras de mi abuela, que era gran dibujante. Entonces yo creo que por ahí pues me formé un poco por la estética. En tu obra,
esta expo también, ¿no? Hay mucho pues el asunto, pues esto, los huracanes, los animales, digamos, ¿no? La zoología, este gusto por la naturaleza, ¿no? Y Sí. lleva una naturaleza que también pues está como cada vez más comprometida. En ese sentido, ¿tú cómo lo has ido llevando? ¿Ha sido como orgánico? ¿Lo notas? ¿Lo buscas o va solo? ¿Cómo lo ves? Yo trabajo mucho por intuición. Yo vivo en las afueras de Oaxaca, en Huayapan, y pues ahí abundan las plantas, los árboles, las nubes, las montañas. Pero yo empecé, cuando empecé a pintar, trabajaba en lo abstracto. Y de hecho la naturaleza de alguna forma me permite como seguir esta línea, pues no es 100% abstracto, pero no es figurativo en el sentido que hay rostros, hay humanos. Yo creo que para mí es muy complicado pintar a la gente. ¿Por qué? No sé. Yo vengo de una familia muy grande, tengo 8 hermanos, yo creo que siempre prefiero estar solo. Ok, y en ese sentido los animales también pues en este caso los gorilas, ¿no? ¿De dónde viene ese gusto también por la...? Yo hice un proyecto en España, en Madrid, con un taller que se llama Pacto Marte, pero estaba con mi esposa ahí viviendo, pero no tenía amigos, y me sentí muy solo. Entonces, como había ido a los zoos como joven, pues regresé al zoo, y en ese entonces leí un libro que se llama El Proyecto Gran Simio, que era escrito por primatólogos como Jane Goodall, que argumentaba para que hay que reconocer que los simios tienen algunas calidades humanas y por lo tanto pues hay que concederles unos derechos básicos como de no estar sujeto a experimentación, ¿no? Y este libro me impactó mucho porque pues en el pensamiento de ese libro el hombre no es el centro del universo, ¿no? O sea que pues están todos los animales, todos los seres, y pues yo empecé a dibujar los simios como, por ejemplo, en las calles con los turistas, ves los artistas haciendo retratos en carboncillo a los turistas para $10, $100 pesos, algo así. Entonces mi idea era dibujar los monos un poco así, como pues te hago un retrato. Entonces era una relación muy íntima porque son animales muy sensibles, y de hecho empecé a tener, bueno, no amistades, pero algunos animales me empezaron a reconocer porque venía todos los días a dibujarlos. Y fue un intercambio muy íntimo, los dibujos son muy pequeños, y también estaba muy influenciado por visitas al Museo del Prado. En la pintura clásica ves que hay agrupaciones de personas, humanos, y estas agrupaciones me recordaban mucho de las posturas de los simios, los chimpancés en el zoo. No sé, parece muy absurdo decirlo así, pero había una relación entre la pintura clásica y cómo actuaban los chimpancés en el zoo. No sé si... La pintura clásica, digamos, que todavía no la tienes muy bien interesada, ¿por qué había esa relación? ¿O en qué la encontrabas? Pero en ese sentido, el color, digamos, de repente hay como un color, o al menos en esta expo, ¿no? Como un color dominante en la obra. ¿Tú cómo lo manejas? ¿Cómo lo visualizas? El asunto del color, ¿o cómo lo vas llevando? Algunas obras son hechas con puro pigmento. Y cuando llegué a Oaxaca me di cuenta que la luz aquí es muy fuerte y que habían muchos pintores, empezando con Tamayo, pero pues muchos pintores usan esa técnica de arenas que es con puro pigmento.
Y pues no quería imitar a los pintores oaxaqueños, pero había algo de el tratamiento del color que es muy puro, el puro pigmento que pues me impactó. Entonces empezó a trabajar con los puros pigmentos. Estas obras, por ejemplo es pigmento rojo sobre papel, pero es un papel muy fibroso de algodón y se frota y luego se borra dejando el blanco. Y estas son basadas en fotos aéreos de las costas. Por ejemplo, esta es la costa de Estados Unidos, Carolina del Norte. Ah, ok. Porque pues esto fue en 2002, 2004, la gente empezó a hablar del cambio climático, los niveles del mar subiendo, entonces combinando los huracanes con las costas, con la idea que pues esas costas iban a transformarse con el nivel del mar, ¿no? En ese sentido, la naturaleza, bueno, ahora sí que cuando empezaste a pintar, ¿cómo visualizabas el tema de la naturaleza y la urgencia ecológica que puede existir en ese momento en el planeta, y cómo lo visualizas ahora? O sea, ¿hay más urgencia? ¿Es más ecológico el asunto o hay más...? Pues hay mucho bla bla bla, o sea, la gente dice pues hay que salvar. Por ejemplo, yo estuve en Bélgica para un proyecto hace un mes. Por todos lados se dice salvar el planeta, y luego se da cuenta que toda la basura de ese país lo exporta a Turquía. Y en las tiendas, mucho plástico. O sea que hay la gente habla mucho de esto, pero yo creo que no asume la responsabilidad de, pues, no voy a comprar plástico, yo creo que también hay un libro muy interesante de un científico que se llama Václav Smil, es de Checoslovaquia, ahora vive en Canadá. Y él tiene un libro que se llama Energía y Civilización. Y es matemático y hace unos cálculos de qué tantos años va a tardar para que efectúe la transformación de los fósiles, del petróleo, a fuentes de energía alternativas. Va a tardar décadas y la gente, yo creo que... O sea, primero yo creo que la gente tiene que educarse y realmente, o sea, es muy fácil reclamar, pero la gente también tiene que investigar y practicar, o sea, pues no comprar botes de plástico en las tiendas, traer tu tupper o algo y pues por lo menos tomar unos pasos personales. Que esto obviamente no resuelve el problema, pero es más bien pues, algo de conciencia. En cuanto a la naturaleza, pues yo creo que en Oaxaca todavía existe un poco de la naturaleza, pues obviamente es muy triste ver la deforestación, las sequías, pero yo no sé si tengo un punto de vista ideológica, o sea, mi pintura, yo lo hago porque tengo que hacerlo y yo lo hago porque esta funciona. O sea, me sale mejor dibujar una planta, dibujar una cabeza, pero es algo bastante básico, ¿no? ¿Crees que el planeta está condenado? ¿Estamos condenados? Pues el planeta Bueno, el planeta que vamos rumbo a la extinción. Nosotros, no, yo creo que es en gran es muy egoísta pensar que cuando yo me muero el mundo va a morir, o sea, es un narcisismo. Yo creo que es un narcisismo creer que el mundo va a acabar ahorita. No, el mundo va a seguir. No sé cómo va a ser, la civilización va a cambiar. Puede ser que como la forma de vida que tenemos ahora ya no va a ser así, o sea, los cambios ahora son muy rápidos, ¿no? Obviamente.
Mi hijo, por ejemplo, es neurocientífico y él dice, pues papá, hablamos mucho de la inteligencia artificial. Dice, mira, va a ser otra forma de vida. Esa es más como decir en español, hive, como la colmena. Pues las fuerzas sociales, gubernamentales están empujando a la gente a las ciudades. Yo creo que va a pasar muchas cosas que, bueno, ojalá bueno, es toda una discusión horrible. No sé si cuánto tiempo tiene. No, bueno, a lo que me refiero es que pues obviamente es triste ver que cada año hay menos naturaleza. Obviamente es triste ver que este bosque... Porque el calor está más duro, ¿no? ¿Cómo? El calor está más duro, por ejemplo, ahorita el calor sí está con todo, acá sí. Una cuadra ya sientes que hay, ¿no? Sí, estamos ya en... Día de Muertos es como el verano, ¿no? Sí, no, pues parece aquí Cancún. Entonces, pues bueno, en ese sentido, regresando a lo de la pintura, ¿cuántos años pintando? ¿30, 30 y tantos, 40? Sí, algo así. Sí. ¿Qué significa ahora la pintura? ¿Qué significaba cuando iniciaste? ¿Cómo la abordas en este momento? ¿Cómo la ves como tu profesión, como tu... Yo creo que a final de cuentas si haces algo como un cuadro, un dibujo, es un objeto, es un adorno. Y lo más importante para mí que si yo voy a tomar invertir el tiempo de producir algo, que sea algo que va a gustar a alguien para poner en su casa, vivir con ello, ¿no? O sea, para mí el arte es algo que uno vive con el arte. Por ejemplo, durante la pandemia, cuando no había exposiciones, yo pedí a muchos de mis coleccionistas, no que tengo muchas, pero algunos de la gente que tiene mi obra, por favor tome una foto del cuadro mío que tienes, donde está colgado en tu casa, pues si quieres decir algo de esto. Y fue muy interesante ver, pues uno tiene por su sofá, otro en la cocina, pero esto es un oficio, ¿no? Para mí más que todo es un oficio. Como yo crecí con el arte en mi casa, yo disfruto de esto, ¿no? Yo tengo mucha obra en mi casa de varios artistas. Quizás no lo veo directo, pero es parte de mi vida. Yo creo que es también, yo trato de quedar un poco humilde en cuanto al el ejercicio de oficio de pintor, ¿no? O sea que yo hago algo que para colgar en el muro, ¿no? O sea, hay otros artistas que tienen otras ambiciones, o sea, qué bueno para ellos, pero yo veo mi oficio más que todo que, pues, si a alguien le gusta, que de adquirir, tener en su casa, que le gusta y sobrevive, pues, para mí es un éxito, ¿no? El futuro del arte, por ejemplo, hoy en día, pues ahora sí que la chaviza, bueno, los jóvenes, ¿no? Cuestionan, el solo hecho de, pues no sé, del cuadro, del lienzo. Claro. Se habla ahora ya, pues ya de que hay nuevos formatos o nuevos conductos, ¿no? Ya no tiene que estar físicamente, sino pues, con una imagen en internet, ¿no? Que la puedas guardar en tu computadora. Claro. ¿Tú cómo ves esto? O sea, el lienzo o la adquisición del lienzo, ¿llegará un momento en que llega a desaparecer? Bueno, no creo, pero tampoco no puedo insistir en eso. La historia tiene su propia lógica, ¿no? Y yo creo que hay algo... yo creo que las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Yo creo que sí, el mundo virtual va a crecer porque pues somos más y más gente y la gente, yo creo que la forma de vida quizás ahora es más
es más portátil, ¿no? O la gente no están siempre moviéndose, ¿no? Entonces, a lo mejor las cosas virtuales pero son muy importantes. Por ejemplo, yo también hago música y esto me gusta porque es en el momento. O sea, es en el momento, ya sabes si la gente le gusta o no le gusta, es una experiencia y es aquí y ahora. Y yo creo que yo como ser humano, las dos prácticas de hacer música y hacer arte me gustan porque uno es mucho más, bueno, obviamente hay discos, pero la cosa más importante para mí como músico es pues el aquí y ahora, ¿no? La aquí y el ahora. ¿Y cómo vas con tu faceta musical? Muy bien, con mi banda Locomotora Johnson, vamos a tocar en el Iago el 16 de diciembre y ya estamos grabando rolas originales y poco a poco vamos sacando el primer disco. ¿Van a sacar un primer disco? ¿Cuándo lo van a sacar? Sí, después de 10 años. ¿Y tú compras las rolas o cómo es el asunto? Sí, bueno, es un proceso colectivo. Cada quien, ahora tenemos unos ensayos muy experimentales donde cada quien trae ideas y vamos como trabajando, llameando y bueno, es una satisfacción que llevamos 10 años y ya somos pues casi una familia, nos conocemos. Las broncas superamos siempre y tuvimos una reunión el otro día para escuchar, más que para escuchar lo que habíamos hecho. Y era como, no es tan malo. Entonces esto sí es una satisfacción. Ajá. ¿Quiénes integran Locomotora Johnson? ¿Cómo? ¿Quiénes integran Locomotora Johnson? Nito Mars en batería, Jesús Góngora en bajo, Aragón Iriarte en guitarra y yo con voz y armónica. Órale, ¿y cómo se definiría? ¿Bluseros, rockeros? Blues y pues partimos del blues y vamos volando con improvisaciones. ¿Y cómo ves el futuro de la música ahora con el reggaetón? Bueno, no se trata como de... Bueno, yo creo que la música es la contribución más noble, más importante de la humanidad. Yo creo que es la cosa más bella que hace el hombre y la mujer. Porque es muy común, o sea, por ejemplo, durante la pandemia yo perdí un poco el gusto de escuchar la música, los discos, porque siempre ahí hay una promesa, aunque estás escuchando algo grabado, hay una promesa que en algún lugar alguien lo está tocando en vivo. Pero con la pandemia por un momento parecía que, bueno, estamos en un encierro total, pues quién sabe qué va a pasar. Y yo creo que sí es bueno escuchar la música, los discos y internet, YouTube y Spotify y todo, pero siempre está la idea que en algún lugar alguien está tocando en vivo, ¿no? Y yo creo que es importante esto. ¿Y el reggaetón? ¿El reggaetón? Reggaetón. ¿El futuro de la música? Bueno, lo que voy es que tal vez la música también de repente como cambia y las cosas que... O tal vez también te pasa en la pintura. Que nuevas maneras de pintar o nuevas cosas que se consideran pintura, te dirías, ¿cómo creen? Sí. Entonces, ¿cómo enfrentar como desfase y no sentirse así como que ya está uno fuera de onda? ¿Cómo? Sí, ¿cómo enfrentar el desfase con las nuevas cosas, ¿no? que surgen, que los jóvenes hacen? Y no sentir inevitablemente que se está fuera de onda, que ya se quedó en otra onda, o sea, fuera de onda, ¿no? Out, que está uno out. No, bueno, las cosas tienen que cambiar forzosamente, ¿no? Porque si no, pues sería muy aburrido, ¿no? ¿Y uno tiene que cambiar también? Por ejemplo, mi generación, pues yo soy de una generación que empezó a como salir en los años 80, pero en ese entonces la pintura era sobresaliente porque era una reacción al arte conceptual, o sea que por el mismo hecho de ser muy tradicional, esto también era una innovación, o sea, vamos a revelar haciendo cosas tradicionales, o sea, es siempre así, es un pinche péndulo, ¿no? Ajá, ok, entonces, bueno, ya regresando ya finalmente a la expo,
a esta expo que se va a inaugurar mañana. Sí. ¿Cuáles son las técnicas que hay? Lienzo, grabado, no sé, ¿cómo te puedes Está explicar? grabado sobre metal, está dibujo como lápiz sobre papel, están estos que son las obras en pigmento, que es una mezcla entre pintura y dibujo porque es pigmento pero es sobre papel, entonces técnicamente son obras. Como máscaras, ¿no? Sí, esos son máscaras, sí. Y Antropológicas. eso los hice cuando todo el mundo estaba poniendo las cubrebocas. Ah, sí. Empecé a pensar, pues, qué significa la máscara para la humanidad, cómo cambia la interacción humana, ¿no? Ajá. Porque yo creo que la interacción y la comunicación cara a cara es súper importante. Que sea por Zoom, que sea en vivo, pero esto es lo básico. Los niños, los recién nacidos, aprenden mirando a la madre, ¿no? Y de poner algo en la cara es algo muy, muy grave. Yo creo que es muy grave y ojalá en el futuro con todo esto se va a estudiar muy bien antes de obligar a la gente a cubrir la boca, porque sobre todo los niños, porque es súper peligroso. A ti creativamente, ¿qué te trajo la pandemia? Porque además pues, todo termina, ¿no? Parece que hay rebrotes y rebrotes, entonces todavía seguimos en pandemia, pero creativamente, ¿qué te ha traído? Pues por un lado, bueno, más que todo descubrí de nuevo el gusto de leer, la lectura. Había más tiempo porque no se podía salir, el trabajo todo se hizo en casa, pues después de 10 programas de Netflix ya basta con esto, ¿no? 10 series de Netflix. Yo empecé a leer como 1,000, 2,000, 3,000 páginas por semana. Algo que hacía cuando era más joven, pues y de repente también trabajaba, pintaba mucho, pero digo, si hay algo que marcó para mí la pandemia era redescubrir la lectura. Redescubrir la lectura. Y bueno, ¿y qué significado? Bueno, otra vez el nombre de la expo. ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre de la expo otra vez? Red, Green, Blue. Red, Green, Blue. Ajá. ¿Qué significado tiene Red, Green, Blue para ti, esta expo en particular en este Rojo, verde, momento? azul, pensé primero en el perfil de color en Photoshop, porque trabajo mucho en Photoshop. Y bueno, siempre en mi carrera como artista he puesto nombres de colores a las series. Por ejemplo, Blueprints era la primera. Sea of Green era otra serie de pinturas que hice en 2015. Luz Púrpura en la Noche era una instalación en el Maco. Entonces, pues esto me gusta poner algo muy claro, esto. Mi esposa me preguntó esta mañana si era una referencia a la bandera. La bandera de Red, white, Estados Unidos. blue, pero bueno, esto, si alguien quiere pensar esto. Pero no lo es. Bueno, Colores de otras banderas. otras banderas. Ajá. Otras banderas. De México. Y bueno, ¿qué se puede encontrar la banda que venga a ver a la expo? Pues una experiencia. Espero que una experiencia. El arte es la experiencia. La interacción con la obra. Si hay algo. Pues, Vamos a querer chapulines. No, gracias. Vamos a querer chapulines. George, pues ya, no, querer chapulines. ¿Algo más que decir, George? ¿Algo quieras agregar que te haya Que preguntado? vengan y disfrutarla. A las 6 mañana, A viernes. las 7. A las 7. En la máquina. A las 7 este viernes en la máquina Red, Green, Blue de George Schmidt Moore. ¿Cuántas piezas componen la expo? Como unos 25. 25. ¿Qué temporalidad tienen? ¿De qué año fueron? Más que todo desde 2017 a 2022 y algunas obras más antiguas. ¿Cómo es exponer aquí en la máquina, no? Está suave, ¿no? ¿Cómo ves? No, está muy bien porque pasa la gente, está muy... Y es un gusto trabajar en taller. Me gusta trabajar en el equipo, pues normalmente los pintores trabajan solos, pero es un gusto. Hice 3 ediciones con la máquina y ¿Cómo ves el taller? súper. Súper.
¿Cómo es a limón? Sí, no es cierto. Bueno, pues gracias, George. Es un gran persona. Es una gran persona, una gran persona, una gran persona. Y Polo, y Mariana, Ajá. y Andrés, y Irving, y toda la banda. Muy bien, pues gracias, George. Gracias por esta entrevista. Y pues nada, nos seguimos viendo. Y pues acuérdense de mañana a las 7 de la noche, Red, Green, Blue en la máquina de George Whitmore. Gracias.